Amados hermanos, ¿cómo están? Muy buenos días. Un domingo más de reunirnos en familia, disfrutando la palabra de Dios. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por bendecir este tiempo, Señor, un domingo que nos otorgas como bendición. Gracias, Señor, que tu palabra sea medicina para nuestro cuerpo y refrigerio para nuestros huesos. En el nombre de Jesús la declaramos. Amén. Amados hermanos, en esta mañana vamos a hablar acerca de tres cosas referentes al reino de Dios. Y quiero mencionarles cómo establecemos nosotros el reino de Dios aquí. Básicamente, establecer el reino de Dios es cuando nosotros hacemos su voluntad, la cumplimos. Esto es total obediencia a la palabra de Dios. Así es que quiero mencionarles tres cosas referente al reino de Dios. Tres cosas básicas que tienen mucha relación con el reino de Dios. Primero, establecer y extender el reino de Dios. Segundo, administrar el reino de Dios. Y tercero, restaurar los límites del reino. Tal vez por el tiempo no vamos a acabar los tres puntos, pero sí quiero en esta mañana hablar del primero y tal vez el próximo domingo le damos continuación al segundo punto, que es administrar el reino de Dios. Así es que, primer punto de tres cosas referente al reino de Dios es establecer y extender el reino de Dios. Amén. En San Mateo, capítulo 6, versículo 9 al 10, dice así la palabra de Dios. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Fíjense de este extracto, de este primer punto. La Biblia está diciendo, a través de Jesús enseñándonos a orar, todo el contexto de Mateo 6 habla acerca de cómo uno debe orar. Inicia diciendo que debemos entrar al aposento y lo que hablamos en secreto, nuestro Padre que está en lo secreto, pues lo hará también público, a través de sus respuestas, a través de sus decretos y todo ello. Pero Jesús estaba enseñando a orar y establecía algo muy importante hablando del reino. Así que Mateo 6, en el versículo 9 dice: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Aquí, cuando Jesús está enseñando, está hablando del reino y nos está dando nutrientes, nos está dando las pautas que debemos considerar. Padre nuestro que estás en los cielos. Estamos hablando de relación. El reino de Dios se establece en base a una relación. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú y yo somos hijos de Dios, aquí hay una relación paternal, una relación de padre e hijo. Nosotros somos sus hijos, Él es nuestro Padre y esa es la relación que hay. Recuerdo hace algunos años atrás, cuando un niño de 7 años aproximadamente estaba haciendo algunas travesuras en un establecimiento comercial y el dueño del establecimiento comercial le llamó la atención y le dijo: eso no debes hacer. Y el niño volteó, le miró y le dijo: ¿y qué me gritas tú? ¿Acaso tú eres mi papá? Nótese algo importante. Todos nosotros siempre vamos a tener una relación íntima y sobre todo en familia. De hecho, que vamos a obedecer a nuestro Padre. Dios es nuestro Padre. Y eso se establece, eso es una relación. El reino de Dios se establece en base a relación. El reino de Dios se establece en base a una relación. No puede haber personas que digan: yo creo en Dios y yo obedezco a Dios, si es que Él no es su hijo. Si es que Dios no es su padre. O sea, no hay una relación aquí. ¿Cuántos de nosotros tenemos papá y mamá? Todos, obviamente. Pero nótense algo.
que tú no vas a obedecer a tu vecino porque no es tu padre. Nuestro sometimiento y nuestra obediencia siempre va direccionada a aquel que es nuestro papá. Es lo mismo que en la iglesia. Si tú vas a una iglesia y tienes que ser disciplinado, eso no lo va a hacer el pastor de la otra iglesia, o tal vez el pastor de la iglesia de Villa María del Triunfo, o tal vez de San Juan de Miraflores, o tal vez de José Gálvez. Eso lo tiene que hacer tu pastor de la iglesia local a la cual tú perteneces. Hay una relación directa. Ahora, en base a esa relación, tenemos que encontrar también algo interesante. La relación establece el vínculo fuerte que tenemos nosotros con Dios. Y ese es nuestro Padre. Tú y yo tenemos un DNI. Y en el DNI aparece nuestro nombre. El mío es Gerardo Rubén Garay, que es el apellido de mi papá. Y Portales, que es el apellido de mi mamá. Con ese carnet de identidad, yo estoy identificándome y perteneciendo a un núcleo familiar. Porque Garay, Gerardo Garay, es mi padre y Gregoria Portales es mi madre. Y eso establece en mi identidad. Si tú eres hijo de Dios, y la Biblia dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que son hijos de Dios son aquellos que creen en Dios y que lo han aceptado en su corazón a Jesús como el Señor y Salvador de su vida. Solo aquellos que han aceptado eso son hijos de Dios. Nosotros en el mundo escuchamos a todas las personas decir, todos somos hijos de Dios, y no es así. Se establece el reino de Dios en base a relación. Entonces, cuando leemos Mateo 6:9 y describe literalmente, Padre nuestro que estás en los cielos, Padre nuestro, papito mío, papá. Es la identidad que estás hablando, la identidad que está enlazando, y también estás tú declarando la pertenencia que es tu Padre. Padre nuestro que estás en los cielos. El reino de Dios se establece en base a relación. Seguimos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Quiero decirte algo. Si en la primera parte de Padre nuestro que estás en los cielos te está hablando de relación, aquí en santificado sea tu nombre, te está hablando de comunión. Si no hay relación, no hay comunión. Nótese que aquí hay un vínculo muy estrecho entre la relación y la comunión. ¿Qué es la relación? La relación es la pertenencia entre un individuo y otro. Cuando te preguntan, cuando vas acompañado de alguien, ¿qué relación tienes con él? Es mi papá, es mi hijo o es mi esposa. Te está preguntando qué vínculo te une a él. Entonces, el reino de Dios, al establecerse aquí en la tierra, no puede haber un establecimiento del reino si no está en base a relación. El reino de Dios en tu corazón se establece en base a relación. Tú tienes que ser su hijo y él tiene que ser tu padre. No es solamente por ser creación de Dios. Es en base a una relación. Ahora, santificado sea tu nombre. Estamos hablando de comunión. Si no hay relación, no hay comunión. Nadie puede hablar directamente con Dios con la confianza que Dios nos da si es que no hay relación. Si no hay relación, no hay comunión. ¿Qué es la comunión entonces? Si la relación es el vínculo estrecho entre un individuo y otro, la comunión es el afecto que hay entre un individuo y otro. Es la intimidad que hay entre un individuo y otro. Ya no solamente el vínculo. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, cuando llegas a tu casa
y papá está en la sala o está sentado en el sofá y tú ingresas, ¿te vas de frente a tu cuarto o saludas a tus padres? Necesariamente hay que saludar. ¿Cómo lo saludas? Alguno le dice, viejito, ¿cómo estás? Mamita, buenas noches. Papito, ¿qué tal? De la forma como tú saludes, eso se llama comunión. Es cuando la comunicación está abierta, es cuando el afecto está estrecho, es cuando tú puedes hablar directamente con la confianza. ¿Cómo es tu comunión con Dios? ¿Cómo hablas a Dios? Por eso que a mí me extraña, honestamente, y les digo, me extraña cuando escucho a tal vez algún ministro, pastor, cuando tiene que hablar con Dios y tiene que hacer tanto, ¿qué te digo? Tanta majestuosidad, tanta, digamos, exagerando, tanta peliculina para dirigirse a Dios. Recuerden que el reino de Dios se establece bajo relación y comunión. Si Dios es tu padre y tú eres su hijo, entonces hay una libre comunicación. Nadie puede ingresar a casa y ve al papá y le dice, oh, majestuoso papá. O sea, nadie hace eso. Si no entramos con la confianza, papito, ¿cómo estás? Viejito, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? Es una comunión muy abierta, muy estrecha, con confianza. Entonces, ¿cómo podemos orar? Majestuoso Señor, altísimo Dios omnipotente. O sea, nadie se entra así. Eso ya es algo religioso, muy místico, que no pertenece al establecimiento del reino de Dios. Quiero decirte algo más. La comunión convierte al creyente en un adorador. Cuando hay libertad para adorar, entonces nosotros podemos hablarle, papito lindo, Abba Padre. No estamos dando otros nombres o adjetivos a Dios, sino le hablamos en base a confianza. Y por eso que nosotros podemos adorar. Ahora te pregunto, ¿a cuántos del mundo conoces que son adoradores de Dios? Pues si no tienen lo que es una relación con Dios, no podrán tener una comunión con Dios. Y ahí se establece el concepto, hermanito, ora tú por mí, porque Dios te escucha a ti. Y piensan que a Él no le escucha. Y obviamente que no le va a escuchar, no es porque Dios sea sordo, sino porque no se ha establecido una relación y una comunión con Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. ¿Qué está diciendo aquí en venga tu reino? Aquí está hablando de sumisión total. Esto es total obediencia. Si yo tengo una relación con Dios y tengo una sumisión con Dios y tengo una comunión con Dios, entonces el reino de Dios se está estableciendo. Ahora fíjense, si esto de la relación, de la comunión y ahora de la sumisión a Dios, venga tu reino, se replica en todas las personas. Lo haría tu primo, tu amigo, tu tío, tu papá, tus hermanos. Entonces el reino de Dios ya no se establece en los demás, sino que se extiende. El reino de Dios primero se establece en tu corazón y luego se extiende el reino de Dios, pero está en base a la relación, a la comunión y a la sumisión. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Fíjense algo, hermanos. La voluntad de Dios no se entiende. O sea, no estoy diciendo que no lo podemos entender, sino que no se debe entender. Si tú estás entendiendo o estás con la idea de entender la voluntad de Dios, no lo vas a entender. La voluntad de Dios no se entiende. Se obedece, se comprueba, se acata.
Nótese lo que dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Está diciendo, para que tú compruebes la voluntad de Dios o la buena voluntad de Dios, tú tienes que obedecer, tú tienes que acatar la voluntad de Dios, no entenderla. La Biblia menciona que debemos nosotros transformarnos por completo, nuestra mentalidad, nuestro entendimiento, nuestros pensamientos. Solo así podemos nosotros establecer el reino de Dios en nuestras vidas y dar una fuerte comunión y una total sumisión. Ahora fíjense algo más, amados hermanos, acerca de venga tu reino y hágase tu voluntad. Cuando la Biblia dice hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, está diciendo lo siguiente: que en el cielo se hace sí la voluntad de Dios, pero en la tierra no. En la tierra la voluntad de Dios quedó frustrado, quedó ahí estancado. ¿Por qué? Por eso que vino la ley. La voluntad de Dios se debe en este tiempo restaurar. A esto es lo que nosotros estamos hablando, establecer el reino y extenderlo. Lo vamos a hacer a través de la restauración del reino en nuestras vidas. La Biblia dice, hágase tu voluntad en el cielo, así también como en la tierra. Lo que está diciendo aquí es que en el cielo se hace la voluntad de Dios. No se cuestiona para nada, ni siquiera hay un mínimo pensamiento de desacuerdo a la orden de Dios. Lo que Dios dice se hace, pero en la tierra no. Por eso que Dios tuvo que establecer su justicia interna y plasmarlo o evidenciarlo en la ley, en la parte externa, para que el hombre pueda cumplir la voluntad de Dios. Lo que dice su palabra es la voluntad de Dios. Ahora, en la tierra no se cumple porque está en base a nuestras decisiones. Entonces podemos decir, Dios no tiene voluntad sobre mí. Y la respuesta es sí, siempre y cuando nuestra decisión sea correcta, guiada y regida por la palabra de Dios. De lo contrario, no va a funcionar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Muchos tenemos el concepto errado de la voluntad de Dios. Y le ocurre algo y decimos, será la voluntad de Dios, pues tenemos que aceptarla. Y hay cosas que no pertenecen a la voluntad de Dios, sino que está en base a nuestras decisiones. Si tu decisión está siendo guiada, si tu decisión está a la luz de la palabra de Dios, esta va a ser la voluntad de Dios y Dios va a regir en nuestras vidas. Ahora, hablando acerca de lo que es el tema de la voluntad, nos preguntamos, esto de la decisión, ¿en qué afecta? La decisión que tomes va a afectar no solamente a tu vida, sino también a los tuyos. Esposa, hijos, familia, amigos, iglesia, etc. Todos van a ser afectados en base a tu decisión. Porque las decisiones desencadenan otros sucesos. Las decisiones que tú tomes van a desencadenar una serie de acontecimientos, porque una decisión está ligada a palabras y a pensamientos. Los pensamientos, palabras y las decisiones van a determinar acontecimientos en tus vidas en una forma de series por completo. En Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo.
Nos está diciendo que el reino de Dios se establece aquí en base a relaciones. En base a relaciones se establece justicia, paz y gozo. Lo dice su palabra. No puede haber justicia, paz y gozo si no hay una relación, si no hay una comunión y si no hay una sumisión al reino de Dios. Así que en esta primera parte que estamos hablando de establecer y extender el reino de Dios, necesariamente tenemos que comprenderlo bien. Si esto lo aplicamos a nuestra vida, entonces nosotros podemos hablar de Dios, del evangelio, de la salvación, y esto se va a ir aplicando a la vida de otros. De esta forma es el factor multiplicador en la iglesia. Por lo general pensamos que si la iglesia no crece es por culpa del pastor, pero no es así. Recuerden que el reino de Dios se establece en base a relación, comunión y sumisión. ¿Qué quiero decir esto? Que el pastor tiene una función en la iglesia y las ovejas tienen otra función en la iglesia. ¿A quiénes le crecen las tetillas? ¿Al pastor o a las ovejas? ¿Quiénes van a dar leche? ¿El pastor o la mamá oveja? ¿Quién va a parir nuevas ovejas? ¿El pastor o las ovejas? Ahora, cuando hablamos del pastor en la iglesia, también estamos hablando de relaciones. Y en el tema de relación, hablando de padre e hijo, como es Dios con nosotros, básicamente que el pastor toma la figura también de padre en la iglesia. No lo determina teológicamente la Biblia, pero lo que la iglesia también necesita es un padre. Y quiero terminar diciendo esto. Muchos de nuestras reglas o tal vez nuestros estatutos no están tan sujetos, porque lo que quiero decir es, a toda familia, tú que tienes papá y mamá, dígame qué familia conoces tú que cada 2 años o 4 años cambian de papá. Y se hace una elección, pues. Los hijos, digamos que son 6 hijos, y la esposa ponen a votación y dicen, a ver, pues ya pasaron 4 años, vamos a elegir un nuevo padre. Y algunos quieren reelegir al que es actual y otros dicen no. Pero eso sucede en la iglesia. Se reelige a un nuevo padre. Recuerden que el reino de Dios se establece en base a relación. No podemos cambiar, salvo que existan otros factores que sí estén contemplados en los estatutos, en los reglamentos. Pero mientras eso, deberíamos más establecerlos en base a la luz de la palabra de Dios. Así es que en el primer punto de establecer y extender el reino de Dios, hemos tomado básicamente 3 notas importantes. 1, relación. 2, comunión. Recuerden que la comunión hace del creyente un adorador. Y 3, sumisión. Si no hay relación, no va a haber comunión. Y si no hay comunión, no va a haber sumisión. Así se establece el reino de Dios en nuestras vidas. Para que tú seas un hijo de Dios y pertenezcas a la gran familia de Dios, necesariamente tenías que establecer la relación en tu vida. Aceptar a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida personal, y solamente así Dios es nuestro Padre. Ya comenzamos con la relación. Él es papá, tú eres su hijo. Y en base a eso se establece la comunión. Ahora ya tú puedes hablar con libertad. La Biblia dice que tenemos acceso directo o entrada libre a la misma presencia de Dios. Y puedes hablarlo con toda confianza. Papito lindo. Eso se hace a través de la oración. Y esto te va a llevar a una sumisión completa hacia Dios. La próxima semana estaremos hablando acerca de administrar el reino de Dios.
Esperamos que haya sido de mucha bendición la palabra del Señor. Que tengan un feliz domingo. Gracias porque cada culto estamos disfrutando de la alabanza, la adoración y la palabra del Señor. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Bendiciones.